Buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta preparación para la consagración a nuestra Madre María Santísima. Vamos a dar inicio una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la fuerza del Espíritu Santo una vez más en esta mañana para que Él sea que venga y nos ayude a profundizar más los misterios de nuestra Madre Santísima. Y decimos todos juntos: ven Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, y desciende sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven y derrámate sobre cada uno de mis hermanos que están conectados en esta mañana y de mis hermanos que se conectan después. Espíritu Santo, ven y fluye, ven, inúndalos, llénalos con tu fuerza, con tu gracia, con tu fortaleza, con tu amor. Espíritu Santo, comunícanos en esta mañana una gracia para profundizar, entender, disfrutar, conocer más los misterios de nuestra Madre, la Virgen Santísima, tu esposa es Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, ahí donde tú estás, en el nombre de Cristo Jesús, recibe esta fuerza, recibe a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que Él se desborda por ti y en tu corazón. Y a una sola voz decimos, mis hermanos: bendito y alabado sea por siempre. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por todo lo que hace en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu fuerza, gracias por tu presencia en el medio de nosotros. Muchísimas gracias. Y a ti, Madre, pedimos su intercesión, pedimos su abogación sobre cada uno de nosotros para que nos dispongamos a conocerte más en este día, ya el día número 8 de la consagración a ti, Madre. Ayúdanos en este caminar, en estos 33 días, y que podamos nosotros de verdad entregarnos con todo el corazón a ti, y que por medio de ti nos acerquemos más a Jesús, y Jesús nos acerque más a su Padre Celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en este día número 8 de la consagración a María Santísima, vamos a meditar el tema de que hay que revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. Y en estos últimos 2 días que hemos estado haciendo la consagración con los demás hermanos, con Job y también el hermano Jaime de Boston, estuvieron meditando sobre algunas verdades del culto a María, como en fundamentos teológicos del culto a María. Y hay unas verdades que me gustaría como volver a retomarlos para, ¿verdad?, llevar la misma línea de la consagración. Por cierto, yo sugiero a todos ustedes, mis hermanos, de que traten de seguir la consagración desde el primer día. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan solamente un tema de un X día, probablemente ustedes no van a entender o van a tomarlo de mala manera, sino que para que ustedes profundicen de una manera correcta estos misterios de la Madre, es recomendable de que empiecen desde el primer día, porque cada día va un seguimiento de temas que van profundizándose más. Para llegar de una manera correcta a esos misterios, hay que seguir esta guía de consagración, mis hermanos. Volviendo al punto, en la primera verdad que meditamos el día 6, es que el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Eso es lo que meditamos el día 6 en cuanto a estas verdades y en cuanto a la aclaración que hace Luis María de Montfort a los fundamentos teológicos del culto a María. ¿Por qué nosotros tenemos que tener culto a María? Por esta primera verdad. También el día de ayer, Job meditaba la segunda verdad,
de que nosotros pertenecemos a Jesús y a María. Y decíamos de esta segunda verdad, de lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol. Y ahí ustedes pueden leer para mayor riqueza la lectura, 1 Corintios capítulo 3, versículo 23, 1 Corintios 6, versículos 19 al 20. Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos, somos totalmente del Señor, como sus miembros y esclavos comprados a precio infinito de toda sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esa era la segunda verdad. ¿Por qué nosotros rendimos culto a María? ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo. Y porque somos de Cristo, obviamente somos de María Santísima, Jesucristo y a María. Y hoy vamos a meditar entonces la tercera verdad en cuanto a los fundamentos teológicos de la devoción a María, es que nosotros tenemos que revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. La tercera verdad entonces decimos que es: nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Bien, aquí me detengo un momentito. Cuando el texto dice, y cuando el santo nos dice que nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones, es porque nosotros, mis hermanos, aunque ya nuestro pecado original, ¿verdad? Ese pecado que se nos comunica cada vez que ¿verdad? Bueno, no cada vez, sino que cuando nacemos se nos comunica el pecado original. Claro, desde el bautismo se nos es borrado, pero esa inclinación hacia el mal, eso queda siempre allí detrás de nosotros, como una sombra, porque el pecado es como una sombra que va siempre detrás de nosotros. La tentación siempre está al acecho. Y cuando hablamos también de las malas inclinaciones, estamos hablando de la triple concupiscencia del hombre, que tiene la inclinación hacia la carne, que tiene concupiscencia de los ojos, de la mirada, y tiene la concupiscencia de la soberbia o querer ser como Dios. Esas inclinaciones nosotros vamos a estar siempre luchando toda la vida. Pero ¿qué dice el texto? Que tenemos que revestirnos del hombre nuevo, es decir, de que tenemos que luchar nosotros día con día para tratar de dejar nuestras malas inclinaciones y tratar de tener siempre un cambio, una conversión, una metanoia, o de tratar de cada día tener una conversión, de cada día tratar de caminar en la gracia, bajo la fuerza del Espíritu Santo. Sigue diciendo el texto: cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija y huele mal, o vino en una garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Del mismo modo, cuando Dios vierte en nuestra alma infectada por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y dañan ordinariamente a causa de la levadura de las malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros, y nuestras acciones, aun las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Eso es algo tan real, mis hermanos. Cuando nosotros recibimos el bautismo, Dios nos infunde su gracia en su totalidad. Dios nos borra el pecado original, pero y ustedes lo han notado tal vez hasta en nuestros niños, van creciendo, pero van creciendo con una malicia. Ya esas gracias, esos rocíos, como dice el texto, celestiales, se van manchando. ¿Por qué? Porque hay una inclinación, hay una resistencia de la gracia, hay una resistencia de querer hacer el bien o de querer más hacer el mal. Dice el texto: y por tanto, de suma importancia de alcanzar la perfección que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Vuelvo y repito esto: es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección
que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, nuestro Señor, que es infinitamente santo y detesta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y se unirá a nosotros. Esto es, mis hermanos, que nadie, absolutamente nadie que no tenga un alma pura, limpia, entrará en el reino de los cielos. Nosotros día con día tenemos que revestirnos de Jesucristo, del hombre nuevo. Día con día nosotros tenemos que luchar por buscar estar en la gracia de Dios. Y que cuando Dios nos llame, Dios mediante estemos en gracia. Porque de lo contrario no podremos entrar en la presencia de Dios. Cualquier mancha. Entonces, el día de hoy, el santo nos va a decir 3 áreas o 3 pasos para nosotros vaciarnos de nosotros mismos. Y estos 3 pasos yo te invito a que realmente los pongas en práctica en tu vida. De quitar ese hombre viejo, de quitar o de tratar de vencer nuestras malas inclinaciones. En primer lugar, dice Luis María de Montfort, ¿cómo debemos vaciarnos a nosotros mismos? De nosotros mismos, dice él, en primer lugar, conocer bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones, nuestras incapacidades para todo bien, concerniente a la salvación, nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. Dice el santo, conocernos bien, bajo la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones y nuestra incapacidad para todo bien. Mira, hermanos, de verdad que yo creo que una de las crisis de los cristianos, de los católicos que estamos quizás viviendo es que desconocemos lo importante que es conocernos a nosotros mismos, y lo importante es más bien que es clamar el Espíritu Santo para que Él nos ayude a conocernos a nosotros mismos, que Él nos ayude a revelarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos practicando, viviendo, tal vez cuál pecado aún nosotros estamos haciendo y no nos damos cuenta, y necesitamos vaciarnos de todas estas malas inclinaciones, ya sea el pecado de la soberbia, ya sea la avaricia, ya sea la lujuria, ya sea el pecado de la ira, la pereza, la envidia, la gula, tal vez sea el pecado de la mentira, que somos muy chismosos, o que somos personas que levantamos falsas calumnias a las demás personas, o tal vez al mismo clero, a los sacerdotes, injustamente. Tal vez tenemos el robo, somos muy mañosos. Tal vez está el pecado del homicidio, el pecado de la blasfemia, idolatría, la falta de caridad al prójimo, tal vez inclinaciones a consentir pensamientos impuros, al egoísmo, a la desobediencia, al orgullo espiritual, a la falta de ser agradecido con el Señor. Tal vez estamos en el pecado, en el vicio de las borracheras, de la drogadicción, del adulterio, de la fornicación. Tal vez podrían ser esas inclinaciones malas que no son moralmente aceptadas a la iglesia, es decir, practicar los métodos anticonceptivos, o podría ser tal vez abusos domésticos, podría ser tal vez el desear amar al prójimo, no santificar los días de fiesta del Señor, no respetar tal vez el día de la misa, y etcétera, etcétera. Podemos tener tantas malas inclinaciones, malos hábitos, pecados, que necesitamos nosotros vaciarnos de estas malas inclinaciones. Porque muchas veces nosotros nos confiamos en nuestras propias fuerzas, confiamos que somos perfectos, o creemos que somos perfectos, o que no tenemos pecados, pero más bien Dios nos invita a vaciarnos siempre. Entonces, en primer lugar, dice, debemos vaciarnos de nosotros mismos, debemos vaciarnos de nuestros pecados, debemos vaciarnos de nuestras malas inclinaciones, de nuestros malos hábitos.
que concierne a nuestra salvación. Porque, mis hermanos, de nada sirve tener una devoción a la Madre si todavía tenemos malas inclinaciones. Y que hay mucha gente así. Tiene demasiadas malas inclinaciones, malas intenciones, aún viven mucho pecado y creen que son devotos de la Madre, pero realmente no lo son. Porque si hay un fundamento teológico, es que nosotros tenemos que tener una lucha continua, una conversión, revestirnos del hombre nuevo. Pero si eso no se ve en nuestra vida, en balde es la devoción que tenemos a la Virgen Santísima. Tenemos que luchar y trabajar en este primer paso, mis hermanos. En el segundo lugar, tenemos que vaciarnos de nuestro propio egoísmo. Hermanos, eso es una gran realidad. Tenemos un egoísmo tan grande que hoy todo es el yo. La iglesia, pero más yo. Mi trabajo, pero más yo. Todo es el yo. Todo tiene que moverse alrededor tuyo. Y dice Luis de Montfort que en segundo lugar tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Debemos morir a todos los días a nuestro egoísmo, es decir, renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos, ver como que si no viéramos, oír como si no oyéramos, servirnos de las cosas de este mundo como si no sirviéramos de ellas. Es la que San Pablo llama morir cada día. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. E incluso hay un canto que dice: si el grano de trigo no muere, no será fecundo. Entonces, mis hermanos, miren lo que dice aquí el santo: si no morimos a nosotros mismos y nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos frutos que valga la pena a nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Hermanos, es lo que mencionamos un momento atrás. Si no hay un desprendimiento de nosotros mismos, un vacío de nuestras inclinaciones, de nuestros pecados, de todo lo que no nos acerca a Dios, de todo lo que nos tiene en enemistad con el Señor, de balde sirve tener una devoción a la Madre. Y en el tercer lugar dice que tenemos que acoger entre las devociones de la Santísima Virgen la que nos lleva más perfectamente a dicha muerte, al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Porque no hay que creer que es oro todo lo que brilla, ni miel todo lo dulce, ni el camino más fácil y lo practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, en poco gasto y con gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo con dulzura y facilidad operaciones sobrenaturales. Y aquí estamos hablando, hermanos, precisamente de la devoción a la Santísima Madre Santísima por medio del Santo Rosario. La devoción que realmente, de verdad, nos va a acercar al Señor. La devoción que debería llevarnos a una perfección para el rechazo de nosotros mismos, el no confiar en nuestra fuerza, sino confiar en la fuerza y en la gracia del Señor, para cada día nosotros tener una transformación del corazón, para cada día nosotros tener una verdadera metanoia. De verdad, hermanos, que este sea el mensaje de esta mañana, que hay que vaciarnos a nuestras malas inclinaciones, a nuestras concupiscencias, dejar el yo y más dejar que Dios habite en nuestro corazón y tratar de cada día ser mejores personas bajo la gracia y por la intercesión de la Madre. Que esa es la tercera verdad que meditamos en esta mañana, que nosotros tenemos que revestirnos del hombre nuevo cada día de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Inúndanos y llénanos con tu fuerza. Te pedimos esta gracia, oh Espíritu Santo, que nos inunde con tu preciosísima fuerza y llenes nuestro corazón de un amor para cambiar nuestra vida continua, nuestra vida y tener una metanoia siempre. Hacemos esta oración, mis hermanos, que dice: oh Jesús que vives en María, ven a vivir en nosotros tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos,
con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios, domina en nosotros sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Amén. Niña que nació limpia de pecado, niña que no pecó, fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, el Verbo se encarnó. Dejas de ser una niña y eres madre de Dios. Hoy te canto, María, porque eres mi madre eterna. Me cuidas y me protejas de toda tentación.